Buenos días, mi nombre es Lucrecia Micheli, soy médica del Centro de Diagnóstico Rossi de Buenos Aires, trabajo en el área de tomografía y resonancia magnética de cuerpo. En esta presentación vamos a hablar y poner énfasis en las manifestaciones ductales de las enfermedades del páncreas. Los objetivos de esta presentación son describir las manifestaciones ductales de las diferentes patologías que afectan al páncreas, reconocer las alteraciones morfológicas ductales que contribuyen al diagnóstico de las mismas y conocer el valor de la colangioresonancia magnética en la evaluación anatómica del sistema ductal. Antes de comenzar vamos a hacer un breve repaso anatómico. El páncreas exócrino está compuesto por acinos y un sistema ductal. Esos acinos glandulares están tapizados por células acinares que son las encargadas de sintetizar y secretar el jugo pancreático. Este jugo pancreático luego es llevado a través del sistema ductal por los ductos de menor calibre que van a ir convergiendo en ductos de mayor calibre hasta finalmente formar el conducto pancreático principal que va a ser el encargado de llevar todas las secreciones exócrinas del páncreas hacia la segunda porción duodenal. Recordemos de que el conducto pancreático principal se une junto con el colédoco para desembocar juntos en la papila mayor y el conducto pancreático accesorio de Santorini va a drenar en la papila menor que se encuentra por arriba de la papila mayor en la pared duodenal. Conocer el sistema ductal, la anatomía normal de este sistema ductal es fundamental para poder comprender las alteraciones morfológicas que se producen en las diferentes patologías que afectan al páncreas. El método de elección para evaluar el sistema ductal es la colangioresonancia magnética debido a que tiene una elevada sensibilidad y especificidad. Ha reemplazado a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica como método diagnóstico no terapéutico, dando detalles anatómicos similares del árbol biliopancreático. Es un método no invasivo, por lo tanto evita la morbilidad asociada a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Está basada en secuencias de eco rápido, fase espineco o turboespineco altamente ponderadas en T2, es decir, que tienen un tiempo de eco largo. Se adquieren estudios bidimensionales, 2D radial y tridimensionales, 3D volumétricas para poder evaluar este sistema biliopancreático. Antes de realizar la secuencia de colangioresonancia, el estudio se planea en un T2 coronal para poder localizar bien el árbol biliar y el conducto pancreático. En un plano axial los cortes se planean siguiendo el eje longitudinal del conducto pancreático. Se realizan cortes finos, sin gap o con gap negativo, que nos permiten obtener imágenes crudas volumétricas como estas que están viendo acá. Estas imágenes crudas son fundamentales para poder evaluar el sistema ductal, sobre todo los conductos de pequeño calibre y las pequeñas alteraciones que se producen a nivel ductal en las diferentes patologías. También podemos hacer reconstrucciones 3D del árbol biliopancreático. Recordemos que la secuencia de colangioresonancia es una secuencia altamente ponderada en T2, es decir, tiene un tiempo de eco largo. Esto pone en evidencia los líquidos estáticos o los líquidos que tienen muy bajo flujo, como es la bilis y el jugo pancreático. Por lo tanto, en esta secuencia vamos a ver al árbol biliopancreático muy brillante, es decir, hiperintenso en esta secuencia T2, y los tejidos de alrededor tienen tan baja señal que desaparecen del fondo. Acá tenemos un paciente en donde se ve muy bien el sistema ductal, el conducto pancreático principal, la vía biliar intrahepática con el conducto colédoco, y en este paciente vamos a ver que se ve el conducto pancreático principal filiforme y múltiples imágenes de aspecto quístico uniloculares a nivel del parénquima pancreático, y con esta secuencia podemos evaluar bien la relación que tienen estos quistes con el sistema ductal. Además de la colangio 3D volumétrica, podemos hacer secuencias de colangio 2D single shot, en donde se realizan cortes más gruesos de manera radial, cuyo eje es a nivel de la unión biliopancreática. Se realizan de 2 a 3 cortes de manera radial con cada apnea del paciente,
y luego se realiza una reconstrucción MIP del árbol biliopancreático, en donde nos permite ver tanto el colédoco como el sistema ductal pancreático. La desventaja de esta secuencia es que no obtenemos imágenes crudas para poder evaluar con mayor detalle los conductos de menor calibre. También se realizan secuencias T1, T2 y secuencias dinámicas post-contraste para evaluar el parénquima pancreático y el resto de los órganos de la cavidad abdominal. Recuerden que la glándula pancreática tiene esa hiperintensidad de señal característica en secuencias T1 debido al alto contenido de proteínas que tiene la glándula, y esa señal se ve alterada en la mayor parte de las patologías que afectan la glándula pancreática. En esta presentación evaluaremos las manifestaciones ductales de las siguientes entidades. A modo didáctico la agrupamos en tres partes: variantes anatómicas, en donde vamos a ver el páncreas divisum y el canal biliopancreático largo. En el grupo de las patologías inflamatorias vamos a evaluar la pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y pancreatitis autoinmune. Y en el grupo de las neoplasias vamos a ver el adenocarcinoma ductal y la neoplasia mucinosa papilar intraductal, que todos conocemos como IPMN. Dentro del conjunto de las variantes anatómicas tenemos el páncreas divisum, que es la anomalía congénita más frecuente, entre 3 al 10% de la población general. Se debe a la falta de fusión de los esbozos pancreáticos ventral y dorsal en el desarrollo embriológico. Existen tres tipos de páncreas divisum. El tipo 1, en donde tenemos el conducto ventral y dorsal separados. El páncreas divisum tipo 2, donde hay una ausencia del conducto de Wirsum, es decir, del conducto del páncreas ventral. Y el tipo 3, en donde tenemos un páncreas divisum funcional debido a una comunicación filiforme entre el conducto pancreático ventral y dorsal. Acá tenemos ejemplos de los tres tipos de páncreas divisum. El páncreas divisum tipo 2 es el más frecuente y el más fácil de ver, debido a que el conducto pancreático principal y el conducto colédoco desembocan de manera independiente en la segunda porción duodenal. En la secuencia de colangioresonancia se observa el conducto pancreático principal desembocando a nivel de la papila menor y el conducto colédoco desemboca en situación más caudal a nivel de la papila mayor. Recuerden que en el páncreas divisum tipo 2 hay ausencia del conducto pancreático ventral. En el páncreas divisum tipo 1, el conducto ventral y dorsal están presentes, pero no están fusionados. Por lo tanto, el colédoco va a desembocar en forma conjunta con el conducto pancreático ventral en la papila mayor y el conducto pancreático dorsal lo hace de manera independiente a nivel de la papila menor. La importancia del páncreas divisum es que la mayor parte de las secreciones exócrinas del páncreas drenan a nivel de la papila menor, y muchas veces esta papila menor es insuficiente para drenar ese volumen de jugo pancreático. Por lo tanto, los pacientes pueden desencadenar episodios de pancreatitis aguda. En pacientes jóvenes o en pacientes de mediana edad que cursen con episodios de pancreatitis recurrente, en ausencia de causa litiásica o alcohólica que justifique sus síntomas, hay que pensar en la probabilidad de la presencia de algún tipo de páncreas divisum. El páncreas divisum tipo 3, que es el más infrecuente y a veces muy difícil de ver, es un páncreas divisum llamado funcional debido a que hay una comunicación filiforme entre el conducto pancreático dorsal y ventral. La otra variante anatómica que vamos a ver es el canal común biliopancreático largo. Normalmente el sector distal del conducto colédoco se une al sector distal del conducto pancreático para desembocar en forma conjunta a nivel de la papila mayor de la segunda porción duodenal. Este canal común mide aproximadamente 1 centímetro y está rodeado por el complejo esfinteriano de Oddi. Este complejo esfinteriano evita la mezcla y el reflujo de las secreciones pancreáticas y biliares. Cuando este canal común mide más de 15 milímetros o la unión del conducto colédoco con el conducto pancreático está a 6 milímetros por fuera de la pared duodenal, se pierde ese mecanismo esfinteriano y esto predispone a la mezcla y al reflujo, especialmente de jugo pancreático, hacia el árbol biliar. La presencia de un canal común largo
se asocia al desarrollo de quistes coledocianos, especialmente quistes tipo 1 de la clasificación de Todani. En esta secuencia de colangioresonancia se puede ver con gran detalle anatómico cómo el sector distal del colédoco se une con el conducto pancreático por fuera de la pared duodenal, conformando un canal común biliopancreático largo que en este caso mide aproximadamente 16 milímetros. En estas reconstrucciones coronales post-contraste se observa esa unión del colédoco con el conducto pancreático que se encuentra alejada de la segunda porción duodenal que se ve acá con los pliegues duodenales, constituyendo un canal biliopancreático largo. Como dijimos antes, este canal biliopancreático largo está asociado con el desarrollo de quistes coledocianos, especialmente los tipo 1 de la clasificación de Todani. Dentro de las patologías inflamatorias vamos a evaluar la alteración ductal que se produce en la pancreatitis aguda. Una de las complicaciones que ocurre en la pancreatitis aguda necrotizante es la desconexión del conducto pancreático, que consiste en la interrupción de la continuidad del conducto pancreático entre el páncreas distal viable y el tracto digestivo, causada por necrosis del parénquima, habitualmente a nivel del cuello, donde el espesor parenquimatoso es mucho menor, produciendo una disrupción del conducto pancreático y como consecuencia se forma una colección líquida generada por una fístula pancreática persistente. Esa colección líquida puede aumentar de volumen e incluso volcarse en la cavidad abdominal. La colangioresonancia es el método de elección para evaluar la relación entre esas colecciones líquidas y el sistema ductal. Los criterios imagenológicos a tener en cuenta para hacer el diagnóstico de una desconexión del conducto pancreático son la presencia de necrosis parenquimatosa a nivel del cuello, una colección líquida generada por una fístula pancreática, es decir, hay que demostrar la relación que hay entre la colección líquida y el sistema ductal. Aquí la colangioresonancia es el método de elección para poder evaluar y demostrar la conexión y comunicación que hay entre el conducto pancreático principal y esa conexión líquida. Tener en cuenta que el conducto pancreático principal entra en esa colección con un ángulo de 90 grados, a diferencia de las colecciones necróticas agudas que producen compresión y desplazan el conducto pancreático principal. En esta tomografía computada se observan áreas de necrosis del parénquima pancreático a nivel del cuello. Se observa que el parénquima pancreático corporocaudal tiene tejido viable que realza en forma homogénea post-contraste y se identifica una colección líquida a nivel del cuello pancreático que crece hacia la cavidad abdominal. Lo que hay que demostrar es la conexión que hay entre esa colección líquida y el sistema ductal, para poder hacer el diagnóstico de una desconexión del conducto pancreático. Los cambios morfológicos que se producen en la pancreatitis crónica son atrofia del parénquima, dilatación ductal y calcificaciones. La atrofia del parénquima pancreático se debe a cambios inflamatorios crónicos que ocurren a nivel acinar. Esto produce destrucción de los acinos y finalmente fibrosis del parénquima pancreático. La dilatación ductal también es consecuencia de esos cambios inflamatorios. La presencia de infiltrados fibróticos periductales producen tracción del conducto pancreático principal y como consecuencia de esto, dilatación del mismo. Esa dilatación del conducto pancreático principal en la pancreatitis crónica es una dilatación difusa que tiene bordes netos y homogéneos. La presencia de calcificaciones, tanto en el parénquima pancreático como en el interior del sistema ductal, es un signo específico de la pancreatitis crónica. La colangioresonancia nos permite ver con mayor detalle las alteraciones ductales. En la pancreatitis crónica, la dilatación del sistema ductal adquiere un aspecto de peine, en donde se ve el conducto pancreático principal dilatado en forma homogénea y se ven discretas sectáceas de conductos pancreáticos de segundo orden en forma perpendicular al conducto pancreático principal como los dientes de un peine. Por eso es que tiene este aspecto. La dilatación de este sistema ductal se debe a la fibrosis periductal que produce tracción de los conductos.
Además de la secuencia de colangioresonancia, podemos ver la atrofia del parénquima pancreático en secuencias T1 y T2 con dilatación del sistema ductal y presencia de imágenes endoluminales hipointensas en T2 sugestivas de litiasis. La última patología que vamos a ver dentro del grupo de las enfermedades inflamatorias es la pancreatitis autoinmune, que es una forma de pancreatitis crónica. En base al perfil histopatológico y serológico se reconocen dos subtipos: la pancreatitis autoinmune tipo 1 o pancreatitis linfoplasmocítica esclerosante, que es considerada una enfermedad sistémica comúnmente asociada a colangitis esclerosante, fibrosis retroperitoneal y aumento de IgG4, y la tipo 2 o pancreatitis ductocéntrica idiopática, que es una enfermedad confinada al páncreas que generalmente no se asocia a aumento de IgG4. En esta presentación vamos a poner énfasis en las alteraciones ductales que se producen en la pancreatitis autoinmune. Existen dos tipos de manifestaciones ductales. Uno, la presencia de múltiples áreas de estenosis cortas, salteadas, alternadas por áreas de conducto pancreático que pueden tener calibre normal o estar discretamente ectásicas, y otra, la presencia de una estenosis larga y segmentaria, aproximadamente más de 1/3 de la longitud de ese conducto pancreático, y el sector del conducto pancreático no comprometido puede estar discretamente ectásico, no superando los 5 milímetros de diámetro máximo. La pancreatitis autoinmune puede comprometer a la glándula de manera difusa y heterogénea o de forma focal. Cuando compromete la glándula de forma difusa, se produce un estrechamiento del conducto pancreático, es decir, vamos a ver una estenosis ductal de larga extensión, que en este caso compromete el cuello y el cuerpo pancreático, con dilatación del conducto pancreático proximal que no supera los 5 milímetros. Estos cambios ductales se asocian a cambios morfológicos típicos de la pancreatitis autoinmune. Es el aumento de volumen de la glándula pancreática, la cual tiene bordes lisos y homogéneos y adquiere un aspecto de salchicha. Se observa un aumento de la señal del parénquima pancreático en secuencias T2, como ocurre en las fases tempranas de la enfermedad. La forma focal de pancreatitis autoinmune es la más importante de reconocer, ya que esta puede simular un adenocarcinoma. En este caso, el signo del conducto penetrante es un signo útil que nos ayuda a hacer ese diagnóstico diferencial. El signo del conducto penetrante consiste en visualizar el conducto que transcurre a través del sector pancreático comprometido. Es decir, en la secuencia de colangioresonancia vamos a ver un área de estenosis focal del conducto pancreático, el cual presenta un trayecto filiforme. Estos cambios ductales coinciden con un aumento focal de la señal del parénquima pancreático en secuencias T2. A diferencia del adenocarcinoma, que produce una amputación del conducto pancreático con dilatación ductal proximal. Acá tenemos un ejemplo de pancreatitis autoinmune focal, donde se observa un área focal levemente heterogénea, hiperintensa en T2 e hipointensa en T1. Esta área focal evidencia un realce progresivo tras la administración del medio de contraste, siendo más evidente en fases tardías. Este comportamiento post-contraste se ve en lesiones que tienen componente fibroso, como ocurre en la pancreatitis autoinmune. Sin embargo, el adenocarcinoma ductal puede tener un comportamiento similar. En este caso, la secuencia de colangioresonancia es fundamental para poder ver las manifestaciones ductales que ocurren a nivel del área comprometida. En esta colangioresonancia se ve que en concordancia con el área afectada en la cola pancreática se identifica una estenosis del conducto pancreático a dicho nivel, el cual tiene un trayecto filiforme, y el sector distal de ese conducto pancreático no comprometido presenta calibre normal. Esto da el aspecto del signo del conducto penetrante, fundamental para poder hacer el diagnóstico diferencial con un adenocarcinoma ductal. Otra característica a tener en cuenta para poder diferenciar la pancreatitis autoinmune focal y el adenocarcinoma es la dilatación ductal. En estos dos ejemplos se observan áreas focales hipovasculares de bordes poco definidos a nivel de la cabeza pancreática. Y en ambos pacientes hay dilatación ductal. Sin embargo, en la pancreatitis autoinmune focal esa dilatación ductal es discreta y no sobrepasa los 5 milímetros. Sin embargo, en un adenocarcinoma, la amputación abrupta del conducto pancreático
produce una dilatación más marcada, más de 5 milímetros, y se asocia a atrofia del parénquima pancreático adyacente. El último grupo que vamos a ver es el grupo de las neoplasias, en donde vamos a evaluar el adenocarcinoma ductal y la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Las características típicas del adenocarcinoma ductal en tomografía se observa como una masa sólida, hipovascular de bordes poco definidos y aspecto infiltrativo. Como signo secundario a esta masa infiltrativa que amputa el conducto pancreático, se observa dilatación proximal del sistema ductal con atrofia del parénquima pancreático adyacente. En esta reconstrucción coronal se observa esa imagen focal hipovascular de bordes poco definidos que amputa el conducto pancreático, produciendo dilatación proximal del mismo y atrofia del parénquima adyacente. Cuando el adenocarcinoma ductal compromete la región cefálica del páncreas, en la secuencia de colangioresonancia se observa el signo del doble conducto, que consiste en visualizar la dilatación difusa del conducto pancreático y del colédoco. Esta dilatación se debe a una amputación abrupta producida por el adenocarcinoma ductal infiltrante. Estos cambios de calibres abruptos son característicos del adenocarcinoma ductal. Sin embargo, en esta secuencia de colangioresonancia también se observa una dilatación del conducto pancreático y del conducto colédoco, pero si analizamos el sector distal del conducto colédoco y del conducto pancreático, vemos un afinamiento difuso en forma de pico característico de los cambios inflamatorios. Y si analizamos con mayor detalle el conducto pancreático principal, se observan discretas ectasias de canalículos de segundo orden que dan un aspecto de peine, cambios típicos de las pancreatitis crónicas. Por último, vamos a ver la neoplasia mucinosa papilar intraductal, que se producen por una proliferación del epitelio ductal secretor de mucina, que pueden desarrollar papilas que crecen hacia la luz de esos conductos. En esta presentación solo vamos a ver y poner énfasis en esas características ductales. Vamos a recordar que la IPMN tipo 1 afecta el conducto pancreático principal, la IPMN tipo 2 compromete los conductos pancreáticos laterales y la IPMN tipo 3 o mixta compromete tanto el conducto pancreático principal como los conductos laterales. La colangioresonancia es el método de elección para evaluar estas alteraciones ductales. Cuando en una colangioresonancia tenemos una dilatación del conducto pancreático principal mayor a 5 milímetros, sin una causa de obstrucción evidente que justifique esa dilatación, lo primero que tenemos que pensar es en una IPMN tipo 1. Esta IPMN tipo 1 tiene entre el 57 y el 92% de probabilidad de malignización, por lo tanto la conducta de estos pacientes es quirúrgica. En la secuencia de colangioresonancia vamos a ver esa dilatación difusa del conducto pancreático principal mayor a 5 milímetros, y esa dilatación se produce por ocupación de su luz por la presencia de mucina, a diferencia de lo que ocurre en la pancreatitis crónica, que la dilatación difusa del conducto pancreático se debe a tracción debido a los cambios fibróticos periductales. La IPMN de conducto lateral o tipo 2 puede presentarse como una lesión única o con múltiples lesiones. Cuando se presenta como una lesión única, por lo general se localiza en la cabeza pancreática. Se observa una imagen quística de bordes lobulados, hiperintensa en secuencias T2, que no evidencian realce postcontraste, y la secuencia de colangioresonancia es fundamental para poder demostrar la relación que tiene esa imagen quística con el sistema ductal. Por lo tanto, es fundamental demostrar esa comunicación del quiste con el conducto pancreático principal para poder hacer el diagnóstico de una IPMN tipo 2. El diagnóstico diferencial de esta lesión se hace con el cistoadenoma seroso, fundamentalmente con la variante oligoquística, que no evidencia relación con el sistema ductal. En la IPMN tipo 2 múltiple se observan múltiples imágenes quísticas en el parénquima pancreático. Algunas tienen el aspecto unilocular, mientras que otras tienen morfología más alargada como un aspecto en racimo. Lo fundamental de estas lesiones es demostrar la comunicación de esas imágenes quísticas con el sistema ductal para poder hacer el diagnóstico de IPMN tipo 2 múltiple.
En la IPMN mixta o tipo 3 se observa dilatación tanto del conducto pancreático principal como de sus ramas laterales. Lo característico es que la dilatación de este sistema ductal se debe a distensión debido a la presencia de mucina endoluminal. Por lo tanto, la dilatación, sobre todo de los conductos pancreáticos laterales, adquieren un aspecto quístico. A diferencia de la pancreatitis crónica, en donde la dilatación ductal tanto del conducto pancreático principal como de sus ramas laterales se produce por tracción debido a la presencia de cambios fibróticos periductales. Acá se ve con mayor detalle esa dilatación del conducto pancreático principal, el cual tiene contornos algo lobulados, y esas dilataciones de aspecto quístico de sus ramas laterales. En esta diapositiva solo quiero recordar que ante la presencia de una IPMN, uno tiene que ir a buscar de manera sistemática los estigmas de alto riesgo y las características preocupantes que van a determinar la conducta y el pronóstico de esos pacientes. Acá tenemos un ejemplo de una IPMN mixta o tipo 3. En esta secuencia de colangioresonancia se observa una dilatación del sistema ductal tanto del conducto pancreático principal como de sus ramas laterales que adquieren ese aspecto quístico. En los cortes T2 axiales se observa esa dilatación del conducto pancreático principal asociado a atrofia del parénquima pancreático adyacente. Como dijimos antes, cada vez que nosotros estemos frente a una IPMN, tenemos que ir a buscar de manera sistemática las características preocupantes o los estigmas de alto riesgo que nos van a determinar la conducta y el manejo de esos pacientes. Por ejemplo, en este corte se observa una imagen redondeada hipointensa en T2 en la luz del conducto pancreático principal. En ocasiones, la mucina que se encuentra dentro del sistema ductal puede compactarse y al compactarse pueden simular nódulos. Por lo tanto, cuando encontramos un nódulo dentro del sistema ductal, tenemos que analizarlo en todas las secuencias. Esa imagen nodular dentro de la luz del conducto pancreático principal es hiperintensa en secuencia de difusión y su señal disminuye en el mapa de ADC. En secuencias T1 esa imagen nodular es discretamente hiperintensa, por lo tanto podemos pensar de que se trata de mucina compactada. Sin embargo, tras la administración del medio de contraste, se observa que esa imagen nodular realza post-contraste, evaluada sobre todo en secuencias de sustracción. Por lo tanto, en este paciente que tiene una IPMN tipo 3 mixta, la presencia de un nódulo sólido que realza post-contraste y que mide más de 5 milímetros es un estigma de alto riesgo, sumado a que la dilatación del conducto pancreático en algunos sectores llegaba a 10 milímetros, otro estigma de alto riesgo. Por lo tanto, con estas características el paciente fue llevado a cirugía y en la pieza de anatomía patológica se evidenciaron múltiples imágenes focales compatibles con foco de adenocarcinomas dentro de la luz del conducto pancreático principal como de sus ramas laterales. Para terminar, quiero compartirles un caso. Muchas veces en la práctica diaria las cosas no son tan simples y sencillas y en ocasiones no podemos llegar a caracterizar las lesiones. Si nosotros recordamos un poco lo que vimos en esta presentación y analizamos estas imágenes, nos vamos a dar cuenta que estamos ante un caso problema. Por ejemplo, cuando vemos esta colangioresonancia, lo primero que pienso, según las características que vimos en esta presentación, es que este paciente tiene una IPMN tipo 3, debido a que tengo dilatación del sistema ductal tanto del conducto pancreático principal como de sus ramas laterales, y esas dilataciones tienen un aspecto quístico. En el T2 axial se observa esa dilatación del conducto pancreático principal y sus ramas laterales asociados a una atrofia del parénquima pancreático adyacente. Este paciente también tenía una tomografía computada. Y en la tomografía computada se evidencia la presencia de calcificaciones tanto dentro del parénquima pancreático como dentro del sistema ductal. Si nosotros recordamos, la presencia de calcificaciones es un signo específico de la pancreatitis crónica. Por lo tanto, en este paciente que tiene atrofia del parénquima pancreático, dilatación del sistema ductal y calcificaciones dentro del parénquima, así como también dentro del sistema ductal, lo primero que pienso es que este paciente con esta tomografía tiene una pancreatitis crónica. Sin embargo, la colangioresonancia tiene características típicas de una IPMN tipo 3. En estos casos, en donde las imágenes no pueden llegar a ser el diagnóstico, la ecoendoscopía tiene un rol fundamental.
Con la ecoendoscopía vamos a ver con mayor detalle el sistema ductal y si demostramos la presencia de salida de mucina o de material mucinoso a través de la papila mayor, hacemos el diagnóstico de una IPMN tipo 3. Fundamental, ya que estos dos diagnósticos diferenciales tienen un pronóstico y un manejo muy diferente. Por lo tanto, tener en cuenta que la ecoendoscopía en estos casos tiene un papel muy importante para poder hacer ese diagnóstico diferencial. Como conclusión de esta presentación, recordar que la colangioresonancia magnética es el método no invasivo de elección para evaluar el sistema ductal, ya que tiene una elevada sensibilidad para poder demostrar las alteraciones morfológicas ductales que ayudan al diagnóstico de las diferentes patologías. A modo de repaso, les dejo esta última diapositiva con las diferentes alteraciones ductales que se producen en las patologías que vimos en esta presentación y recordar tres cosas importantes. Una, que el signo del conducto penetrante es fundamental para hacer el diagnóstico diferencial con un adenocarcinoma. Otra, que la dilatación del sistema ductal en la pancreatitis crónica se produce por tracción debido a los cambios fibróticos periductales y que la dilatación que ocurre en el sistema ductal en la IPMN se debe por ocupación y distensión de su luz debido a la presencia de mucina endoluminal. Espero que les sirva, sobre todo en la práctica diaria. Muchas gracias.